Y esta noche quiero tratar un tema que es muy actual, que es la xenofobia. En las últimas semanas podemos ver en la noticia que el continente europeo está cerrando las puertas más y más para los extranjeros, para los migrantes, para gente que viene de otros países, muchas veces de países no occidentales, países árabes, países del continente africano. La Unión Europea está cerrando las puertas, porque la Unión Europea tiene el pensamiento que no hay lugar para todas esas personas que vienen aquí a Europa. Pero la Biblia, si la vemos desde la perspectiva bíblica, la Biblia nos urge para ser amable al extranjero. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, donde el pueblo de Dios estaba cautivo, y fueron a la tierra prometida, una de las cosas que Dios ordenó al pueblo de Dios es para ser gentil a los extranjeros. Y Dios urgió también a su pueblo que en cada país, en cada lugar donde vayan, como extranjero, deben estar gentil y deben dar un aporte constructivo a la economía, a la cultura de ese país. Y Dios recuerda al pueblo de Dios para no olvidar que un tiempo estaban presos, cautivos, esclavos en un país extranjero que era Egipto, y que Dios los liberó de la esclavitud. Esta noche no estoy culpando a ningún partido, a ningún político, a nadie, pero es importante para saber de qué estamos hablando, de qué estamos tratando. Porque el enemigo nos murmura muchas cosas que no son verdad. Por eso esta noche quiero tratar este tema, que es el tema de la xenofobia. Bienvenido otra vez a la palabra, y en breve continuaremos con este tema, la xenofobia, desde el punto bíblico.
eres tú, digno eres tú, santo, santo eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Bienvenido otra vez a esta edición de La Palabra. Hoy es el jueves, el 29 de junio. Y casi son las 10:30 de la noche, aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Y esta noche les estoy hablando sobre la xenofobia que podemos ver en diferentes partes del continente europeo. Y vemos también que la consecuencia de esta xenofobia es que muchísimas personas van a la costa norte del continente africano. Un tiempo iban a la costa del oeste de Turquía. Ahí se concentraban y toman pequeños barcos para poder llegar al continente europeo. Pero muchos perdieron su vida en el mar Mediterráneo. La xenofobia es bueno para acentuar la diferencia entre el racismo y la xenofobia. El racismo es una aversión a base de la raza, pero la xenofobia es una aversión hacia personas que son diferentes a nosotros, no puramente por su raza, sino por su cultura, su nacionalidad, su religión o
descendencia. Esta actitud de la xenofobia es contraria a los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Como ya he dicho al comienzo de este programa, Dios advirtió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y estaba a punto de tomar la tierra prometida. Dios le advertía: recuerda que una vez ustedes estaban extranjeros en el país de Egipto. Cuando entran al país prometida, ahí todavía estarán nacionalidades diferentes, pero sea gentil a cada extranjero. Y Dios nos urge también cuando un extranjero llega a nuestra casa para estar gentil, para estar amable, para tomar a esa persona en nuestras casas. Y si es una persona que está de viaje, la podemos recibir, la podemos dar comida, algo de beber. Debemos siempre estar cariñoso. ¿Y por qué? Porque es a base del amor. Y Dios es amor. Y Dios quiere para que nosotros también seamos individuos con amor y misericordia igual que Él. Al otro lado, Dios urge a nosotros también cuando estamos como extranjeros en un país extraña, que debemos estar cariñosos también con la población original de ese país, y que debemos tener una actitud constructiva, igual que los habitantes de ese país. Debemos dar un aporte a la construcción, al progreso de la economía, de la cultura de ese país. En la Biblia, el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo Jesús no hay diferencia entre los seres humanos. Él nos dice que no importa si somos judíos o gentiles, si somos esclavos o libres, si somos de color o sin color, si somos negritos o si somos blancos. Esta es la verdad que debemos recordar siempre, porque nos muestra que todos somos iguales ante los ojos de Dios. No podemos permitir que la xenofobia nos divida y nos haga olvidar esta verdad fundamental. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios creó un hombre. Dios no creó la raza. Dios no creó individuos extranjeros. Dios creó un hombre a su semejanza. Además, tenemos que recordar también que Cristo nos cuenta también la parábola del buen samaritano. Jesús nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos.
El prójimo no es solo aquel que se parece a nosotros, sino también aquel que es diferente a nosotros, aquel que está en necesidad, aquel que ha sido marginado. Debemos acoger a todos que se acercan a nosotros, sin importar quiénes sean o de dónde vienen. Hay más y más personas que piensan que los emigrantes que vienen de los países africanos, los migrantes que vienen de los países árabes, vienen para robar a nuestras riquezas aquí en el continente europeo. Que ellos vienen a robar a nuestras mujeres, que vienen para exterminar la raza europea. Pero todo eso es una mentira del enemigo. El enemigo nos murmura esas cosas y así entra el sentimiento xenofobio en nuestros corazones. Y como cristianos debemos estar muy cautelosos y muy alerta cuando estamos hablando de los otros. Y cuando vemos a la situación europea, no solamente vemos un aumento de la xenofobia, vemos también un aumento del racismo, vemos también un aumento del antisemitismo. En la base, cada uno de estas cosas, la xenofobia, el antisemitismo, el racismo, viene de un miedo infundado para individuos que son diferentes a nosotros. Vamos por un corte y después del corte vamos a hablar sobre la xenofobia y el amor de Cristo. Esta noche estamos hablando sobre la xenofobia y tomamos este tópico porque en las últimas semanas pudimos ver que en el continente europeo los políticos están fundando algo en las comunidades, están fundando un miedo para todos los individuos que son diferentes a nosotros. Los políticos dicen, debemos tener miedo porque vienen extranjeros que nos vienen a robar, que nos vienen a exterminar, que esos individuos no pertenecen a nuestra comunidad. Y la consecuencia la podemos ver en el mar Mediterráneo. ¿Cuántas personas que no pueden llegar al continente europeo de una forma legal, no tratan de llegar de una forma ilegal? Entras en pequeños buques y tratan de cruzar ese mar Mediterráneo, que no es un mar fácil para cruzar. Entran en esos buques y pierden su vida en el fondo del mar Mediterráneo.
El mismo proceso lo vemos también en Sudamérica, en Medioamérica, en el continente norteamericano. Vemos un grupo de suramericanos que salen desde el Chile, y así pasan, van por el norte hasta Colombia, y de Colombia cruzan para Panamá, y en San Salvador, en Nicaragua, ese grupo se multiplique porque los nicaragüenses y los salvadoreños también se unen a ese grupo, y ese grupo sigue marchando por el país de México y van a la frontera de México con los Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Un migrante, un individuo nunca deja su país, nunca deja su hogar, nunca deja su familia. Las personas que esa persona ama, sus familiares, sus amigos, nunca ese individuo los deja simplemente para ir a otro país, para cometer un abuso, para robar, para infiltrar, para matar. El motivo por qué un individuo deja su país, deja su casa, sus familiares y sus amigos, es la necesidad. Porque cada persona tiene algo intrínseco en sí mismo, de un mecanismo para sobrevivir, un mecanismo que trata de sobrevivir cuando hay violencia, cuando hay hambre, cuando hay pobreza. Un mecanismo intrínseco que siempre va por la prosperidad de sus hijos. Y créeme, si hay un padre y una madre con hijos y cada día tienen que ver cómo van a sobrevivir, cómo pueden dar alimento a sus hijos, créeme que van en busca de un país, un lugar donde sus hijos pueden crecer en seguridad, donde sus hijos pueden tener oportunidades para progresar, para desarrollar, donde no habrá hambre. Lo mismo vemos en la Biblia. ¿Cuántas veces no había hambruna en Israel? Vemos por ejemplo, Emelec y su esposa Noemi. Había hambruna, había hambre en el país. Y salieron de sus países con todos sus hijos y fueron a la tierra de Moab, puramente para sobrevivir. Abraham, Isaac, Jacob también pasaron por tiempos difíciles. Abraham también un tiempo fue a vivir en Egipto. Jacob igualmente envió a sus hijos.
Y vemos cada vez, cuando hay circunstancias que son difíciles, que son hostiles, el mecanismo intrínseco en una persona empieza a funcionar y lleva a esa persona a un lugar donde esa persona, ese individuo puede hallar protección, comida, seguridad. Ya regresamos con la palabra y esta noche estamos hablando sobre la xenofobia. El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleítese al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, al adorarte. Espíritu y verdad. La iglesia dice santo, santo al Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Rey, en espíritu y verdad. Alguien diga que Él es santo, sube la voz. Santo, santo, tú eres santo, santo tu nombre. Oh, tú eres digno siempre, tú eres digno. Oh, yo soy tu creación que proclama poderoso, por
siempre. Todopoderoso. No hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo. Vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo. Hermosa es su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos. En la Biblia podemos leer que cuando el pueblo de Dios, estoy hablando del Testamento Viejo, preguntaron a Dios, a Jehová, ¿pero qué esperas usted de nosotros? Y Jehová les contestó, lo único que quiero es que ustedes ejercen justicia y sean misericordiosos. Por eso nosotros como cristianos debemos tener muchísimo cuidado con la xenofobia. Porque la xenofobia es contraria al amor que Dios nos ha demostrado a través de su Hijo Cristo Jesús. No podemos vivir en un estado de xenofobia. Debemos luchar con toda nuestra fuerza contra la xenofobia. Debemos ser embajadores, agentes de cambio en nuestra sociedad, proclamando la verdad de Cristo, la verdad que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y trabajando por construir puentes de amor, de comprensión, de misericordia entre las personas de diferentes orígenes y culturas, entre las personas de diferentes colores, entre las personas de diferentes lenguajes. A veces nos entra en la mente pensamientos xenofóbicos, pero cuando realizamos que ese pensamiento
entra en nuestra mente, la debemos reprender inmediatamente. El cristianismo en práctica es como ya lo dije. Tenemos que estar agentes de construcción y cambio en esta sociedad. Tenemos que estar embajadores proclamando la verdad de Cristo y construir puentes para atraer a la gente más y más cerca de sí mismo. Y mi deseo esta noche para ti es que Dios te da la fuerza, que Dios te da la sabiduría para vencer la xenofobia, para que seas verdadero seguidor de Cristo, para que puedes demostrar el amor, la compasión, la misericordia que Cristo también tuvo, para que lo puedas demostrar a la comunidad, a la gente alrededor de nosotros. La palabra de Dios nos urge también para que en nuestras oraciones oramos para nuestros líderes. Tenemos que orar también para el rey, para el primer ministro. Tenemos que orar para ellos, para todos los líderes en la sociedad, para que puedan tomar decisiones correctas, para que Dios ilumina sus pensamientos, para que puedan ejercer justicia, para que puedan tener misericordia. Porque un país o un continente que no sabe ejercer justicia es una crueldad en la vista de Dios. Esta noche he tocado el tópico de la xenofobia y sé que no será la primera y la última vez que voy a hablar sobre este tema. Todavía tenemos un camino muy largo por seguir. Pero como cristianos debemos tener la esperanza que Dios tiene todo bajo control. Y la Biblia nos dice, un día, Dios va a reunir todas las naciones. Óigame bien, Dios va a reunir todas las naciones, es decir, todos los seres humanos, sin importar su color, sin importar si son grandes o pequeños, sin importar su fisionomía, sin importar su belleza. Dios va a reunir a todos, ricos y pobres, niños y adultos, grandes y menores. Dios va a reunir a todos ante su trono celestial.
Y deja que este promesa de Dios sea la esperanza en nuestro corazón. Y deja que esa promesa sea el empuje para cada uno de nosotros para vencer y derrotar la xenofobia. Porque la xenofobia es una mentira del enemigo. Es una mentira de Satanás, que solo vino para dividir, para robar, para destruir. Pero desde esta noche vamos a decir no más al enemigo. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, y esta noche debes admitir que tienes un problema xenofóbico, esta noche la puedes entregar en las manos de Cristo. Cristo está presente aquí, porque donde dos o más están presentes, en el nombre de Dios, el Espíritu Santo estará ahí. Y esta noche el Espíritu Santo tocó tu corazón y sabes que debes cambiar. Sabes que en tu corazón hay algo que debe cambiar. Por eso esta noche te doy la oportunidad para orar conmigo. Y diga: Padre, vengo ante ti. Y estoy aquí, parado enfrente de tu Hijo Cristo Jesús. Y le estoy pidiendo perdón. Le estoy pidiendo su misericordia. Le estoy pidiendo para que entre en mi vida, en mi corazón, y que me cambie en una nueva creación. Que me cambie el corazón en un nuevo corazón, y que me da un nuevo espíritu. Gracias por tu palabra esta noche, que me ha llegado al corazón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida esta noche. Y gracias que desde este momento puedo decir: soy un hijo del gran Jehová. Amén y amén. Vamos a clausurar esta edición de La Palabra. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hemos tenido unos contratiempos por la cual no pudimos presentar la programación todas las semanas, pero en el nombre de Cristo vamos a hacer todo lo posible para traer este programa con más regularidad. ¿Ya? Gracias por sintonizarnos. Cuídense, que Dios le bendiga ricamente a ti y a los suyos. Y hasta la próxima semana. El próximo jueves estamos de nuevo con usted, si Dios lo permite, con la palabra. Y el próximo lunes estaremos con una nueva semana con el Señor. Y mañana, si Dios permite, mi hermano Cedric continuará con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima vez.